Pablo Sapere es programador y cofundador junto a Gabriel Scipiani del emblemático Festival Buenos Aires Rojo Sangre, el primer evento en Argentina dedicado íntegramente al cine de terror, fantástico y bizarro independiente. Desde su creación en el año 2000 ha trabajado para consolidarlo como un espacio de referencia internacional, abierto a nuevas miradas y a la producción autogestiva. En 2019 publicó el libro Buenos Aires Rojo Sangre, 20 años de cine, hemoglobina y autogestión, una crónica que combina historia, anécdotas y reflexiones sobre las 2 décadas del festival. Su trayectoria lo convirtió en una figura clave para la difusión y el fortalecimiento del cine de género en la región. Hola Pablo, otra vez, muchas gracias. Muchas gracias por haber participado, por haber aceptado estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la iniciativa y todo lo que sea, manejar un poco el cine de terror, el cine de género, por supuesto, en lo personal y como festival lo tratamos de acompañar. Bien. Bueno, vamos a arrancar un poco entonces desde ese enfoque, ¿no? Nosotras, cuando estábamos armando la entrevista, pensábamos que en algún punto el inicio del VARS, el contexto de inicio del VARS, se puede asemejar bastante al contexto que estamos atravesando hoy, en lo que tiene que ver con lo autogestivo y en algún punto también lo marginal respecto al género, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, a más de 20 años de ese origen, ¿qué lugar crees que ocupa hoy el festival en la historia del cine argentino? Sería como una suerte de balance. Sí, la verdad no lo sé, o por ahí la situación es muy diferente a lo que estábamos hace 25 años, porque hace 25 años estábamos completamente en bolas, por decirlo mal y pronto. No había un lugar para exhibir cine de género, no había espacio prácticamente para la exhibición de material independiente. Las salas cinematográficas exclusivamente estaban preparadas para los rollos en fílmico 35 milímetros. Era muy raro que hubiera alguna sala, había alguna muy marginal por ahí que de vez en cuando pasaba algo en video, pero era muy, muy excepcional. Y paralelamente, la cerrazón de las instituciones con respecto al cine de género era absoluta. Hablo desde el Instituto de Cine, hablo de las escuelas de cine, hablo de la academia en general, que veía el cine de género como algo, bueno, ni siquiera en general había estudios o ningún tipo de publicación al respecto. En las escuelas, tengo montones de anécdotas de esa época, que me contaron, por ejemplo, Daniel de la Vega, que decía que cuando él presentaba proyectos, él estudiaba en el CERC, lo que ahora sería el ENERC, a mediados de los 90, y presentaba un guión, un proyecto de género, y se lo revoleaban por la cabeza, más o menos. Yo creo que todas esas batallas se fueron dando, y se fue venciendo dentro de todo, romper un montón de resistencias que había. Incluso la del Instituto de Cine, que el Instituto de Cine empezó a darle, después de muchísimo tiempo, ya estamos hablando fines de la década del 2000, 2008, ponele, que empieza Visitante de Invierno y un par de películas más, empiezan a tener su lugar. Y en ese contexto, bueno, van apareciendo cineastas con una trayectoria, un recorrido, o podemos hablar de una filmografía de tipos como Demián Rugna, Gonzalo Cansada, bueno, Daniel de la Vega también logró meterse muy fuerte con el tema del largo, que al principio, cuando empezamos, era casi inverosímil. Y bueno, lo que está pasando ahora es un absoluto misterio, vamos a llamarlo así. Las políticas del Inca son claramente regresivas, y da la sensación de que puede llegar a cerrarse una forma de producir cine, que es la forma tradicional de pedir un subsidio, un crédito o lo que fuera que tuviera la línea abierta. Pero paralelamente, por eso digo que es diferente que hace 25 años, hay montones de otras formas de producir que hacen que hoy pueda entrar una película apoyada por una plataforma, o que una película hecha en forma independiente con muy pocos recursos sea
técnicamente no muy diferente que una película hecha en formato comercial. E incluso hay películas hechas por fuera de la estructura del Inca que se ven con más producción que una hecha con el propio apoyo del Inca. Esto porque el Inca da muy poca plata y te marca mucho las pautas de producción. Una vez hablaba con un productor y me decía que una película Inca era una película de un solo escenario con 5 actores, digamos. Y ahí se acababa todo. Y hay películas, son, no sé, 1978 es muchísimo más que eso. En fin, entonces, si bien el panorama puede parecer en algún punto medio desolador actual por las perspectivas que hay, también creo que como se dieron tantas batallas, nada, la situación es diferente, va a reformularse probablemente la forma de hacer cine y la forma de distribuir y de dar a conocerlo, pero no creo que sea un retroceso. Es otra cosa, otro camino, y tampoco sé muy bien hacia dónde va a ir. Claro, ya hay como un ejercicio, ¿no? En cómo manejarse en algunas situaciones que no estaba en el comienzo del festival, por ejemplo. No solo hay no solo hay un ejercicio, sino también hay unas trayectorias, hay nombres, claro, hay formas de producir, hay circuitos de exhibición, hay festivales que no solamente el Rojo Sangre, sino de Terror Córdoba, que se hace ahora, otras muestras. Entonces es como que implica una etapa nueva, pero que ya esas etapas superadas me parece ya quedaron atrás y que no tendríamos que volver a preocuparnos por, bueno, alguien hizo una película, ¿dónde miércoles la va a mostrar? Porque no tiene dónde. Por esas o sea, las problemáticas mutaron. Sigue habiendo problemas, pero no son los mismos de los inicios. No, y también los encontramos parados desde otro lado. Claro, igual de todos modos, todavía no sé exactamente qué es lo que va a pasar. Porque todavía estamos con coletazos de películas producidas a partir de acuerdos y apoyos y cosas anteriores. El proceso de producción de una película es tan largo que, tal vez en 2 años entremos a pensar qué es lo que pasó con el Inca a partir de diciembre de 2023. Claro, exacto. Esto que se dice, bueno, no se aprobaron proyectos en estos últimos meses, en este último año, recién se va a ver dentro de un tiempo. Ahora no tenemos forma. Igual hablamos de una forma de producir que sería la producción Inca. Hay una producción que es independiente, que todavía sigue estando, que es fuertísima, que este año, bueno, todos los años a mí me sorprende, este año también vinieron montones de películas, muchas de las cuales no las tenían en el radar. Y bueno, nada, hay gente que de una u otra manera sigue filmando, sigue apostando al cine de género y que, va a seguir, aunque el Inca baje la persiana. Espero que no pase, pero bueno, yo qué sé, nunca se sabe. Sí, totalmente. Vos empezaste en el festival en la segunda edición, ¿verdad? Del mismo, y vos marcaste como objetivo que el bar se convierta en una especie de referente de estos géneros relegados, ¿no? Donde podemos pensar al terror, el fantástico. ¿Vos sentís que eso se logró con el Buenos Aires Rojo Sangre? Yo creo que se logró en la medida en que logramos, pero no fue solamente una movida del festival. Yo creo que el festival fue un espacio donde los realizadores, que es la verdadera fuerza que empuja, logró, por un lado, cohesionar voluntades que por ahí estaban dispersas en distintos lados. Bueno, en el festival lograron juntarse y el festival permitió el efecto bola de nieve, donde si había estaban los chicos de Farsa por un lado, estaba Daniel de la Vega por otro, estaba, no sé, los de Paura Flix en La Plata, al converger todos en un mismo lugar, crearon una masa crítica de movida. Yo creo que los objetivos se cumplieron, pero no fueron por mérito del festival, fue por mérito de los realizadores. El mérito del festival fue la persistencia, tal vez, ¿no? Esto de mantener el lugar, de seguir, a pesar de montones de cosas, e incluso algunas delirantes que hemos pasado, poder seguir con la persiana abierta y que se considere, que pueda considerarse un lugar estable y un lugar donde la gente puede planificar, bueno, yo hago una película y para el año que viene va a haber un Rojo Sangre donde mostrarla. Eso, que es una frase básica y tonta, es un gigantesco esfuerzo, y bueno, a pesar de todas esas contrariedades, bueno, creo que eso es lo que pudimos hacer, ¿no? Y en ese sentido, la idea de ser un referente
creo que se cumplió, en el sentido de que es un espacio que mantiene la vigencia a pesar de todo. Sí, totalmente. Me imagino que debe haber habido un montón de desafíos en este tiempo para construir eso que vos decías, ¿no? Como todos esos avatares que habrán estado sucediendo deben ser continuos, porque si suceden en todos los festivales más importantes del mundo, en el Rojo Sangre obviamente también deben suceder. Sí, por supuesto, y también los propios desafíos y avatares de personas, y las personas individuales que formamos el festival, que pasamos por montones de situaciones las más diversas, siempre partiendo de la base que el Festival Rojo Sangre es un festival que lo hacemos en una forma ad honorem, vocacional, no es nuestro empleo, y nuestros empleos tienen montones de los avatares que tiene la Argentina de los últimos 25 años, claro, que tiene de todos los gustos y sabores. Entonces, que medianamente hayamos logrado mantener un espacio de estas características por 25 años, yo me lo pongo a pensar, y sobre todo me lo pongo a pensar retrospectivamente. ¿Qué pensaba yo que podía pasar cuando me metí en el festival? Jamás me imaginé íbamos a terminar en este punto. Eso también implicó cuestiones de organización, de profesionalización de ciertas cosas. Cuando hablamos de profesionalización es tener metodologías de trabajo, ¿no? De flujos de trabajo, de contactos, que si queremos que pase A, tenemos que hacer 20 cosas antes para que eso suceda, y las tenemos que hacer 6 meses antes. Bueno, todo un montón de desafíos que todavía los estamos tratando de acomodar en muchos ámbitos, pero bueno, en otros medianamente funcionan. Yo pensaba, ¿no? Hace 20 años que venís trabajando en el festival, y que en tu instancia de programador debes tener como un pantallazo hermoso y gigante de lo que es el cine de terror nacional. O sea, yo sé que es medio peligroso pedirte que lo definas, pero sí me gustaría que pensemos, o que vos puedas pensar, si existe una identidad del terror nacional. Porque siempre un poco se acusa esto de, bueno, los referentes siempre son norteamericanos, los referentes siempre son europeos, pero a esta altura, a más de 20 años de un ritmo sostenido de producción, poca o mucha, de películas, ¿se puede empezar como a vislumbrar una identidad del terror argentino desde lo que vos ves en el festival? Sí, no. Bueno. Esa sería la respuesta. No. Yo en los últimos tiempos vengo estudiando mucho el cine de género del siglo pasado, y lo que considero que son los cimientos de lo que está ahora en producción, y hay como diversas líneas temáticas que arrancan allá lejos y hace tiempo, hace 70, 80 años, que bueno, no me voy a extender ahí, pero bueno, después por ahí lo charlamos, y que llegan a este siglo ejercitando mucho la cuestión de la diversidad. Entonces, si hay algo que se caracteriza, o puedo caracterizar el cine de género de los últimos 25 años, es justamente tener una enorme diversidad de temas, de formas de producción, de temáticas. Entonces, vos podés agarrar 2, 3, 5, 10 películas y decir, bueno, acá hay una línea temática que más o menos, pero después que hay 400 películas más. Y ahí empieza a romperse un poco los esquemas, porque vos decís, no, bueno, yo pensaba que el eje, por lo menos durante el siglo pasado, buena parte del eje, creo yo, sería el gótico, digamos. Y después otro eje que hay también del siglo pasado es lo que yo llamaría fantástico porteño, ¿no? Heredado por ahí de la literatura fantástica borgiana, de Bioy Casares, Borges, Cortázar, etc. Pero cuando llegamos a este siglo, eso explota por los aires. Entonces, ¿hay algo que pueda ser algo que nos homogeneice? No sé si existe esa palabra, pero vamos a hacer que existe. No, salvo justamente la diversidad. Y eso implica una riqueza, una variedad de temas. Tal vez en lo que sí
hay un punto de unidad, es en la, llamémosla, en la pobreza. Cuando digo la pobreza no me refiero a la pobreza de recursos estéticos, sino a la pobreza económica, que hace que en general las películas de género nacionales sean relativamente baratas. Hay excepciones, y si vos ves la última de Rugna, no es una película que sea barata para los estándares habituales del cine argentino, pero en general hay películas de ciencia ficción, pero no hay películas que exploten de escenarios, etcétera, etcétera. Hay películas de terror, pero no hay un despliegue terrible de efectos prácticos y bla, bla, bla. Bueno, podría uno ubicarse de esa manera, pero igual también, si hacemos una búsqueda, vamos a encontrar excepciones de películas que vos decís, acá hay un despilfarro de talento, y lograron, no sé, Daemonium, por ejemplo, que igual nos costó mucha plata, pero visualmente vos decís, bueno, esto debe haber costado un huevo. Es increíble. Claro, entonces no tengo muy claro si hay algo que uno pueda decir, que también es una trampa, ¿no? Durante mucho tiempo estaba súper de moda el cine de terror japonés, ¿no? El J-horror le decían. Más que nada había salido a partir de Ring. Y después empezó la máquina de hacer chorizos, y salían todas películas como The Ring y un fantasma con el pelo puesto así, y el cine de terror japonés era mucho más que eso, y había montones de otras variantes. Entonces tampoco está bueno que se nos identifique con una sola de las formas de hacer cine, porque nos va a obligar a estar siempre haciendo la misma película. Claro. Bueno, evidentemente no era una respuesta, o no di una respuesta a la pregunta que hicieron, pero bueno, no sé pero es una respuesta interesante, porque por ahí, por lo menos en lo personal, como que si yo tuviera que hacer el mismo ejercicio que hiciste vos, diría, bueno, lo autogestivo. Pero vos también dejaste bien en claro que la cuestión de la producción también no es homogénea. O sea, hay películas con muchísimos recursos, películas con menos recursos, y eso se traduce también en lo que se ve. O sea, para mí era una obviedad decir, bueno, sí, la falta de recursos económicos es la identidad del cine de terror argentino, pero evidentemente no. O sea, no es tan fácil definirlo, porque es esa riqueza quizá lo que lo caracteriza, la riqueza del universo. Y es la riqueza y también cierto nivel de ingenio y cierta posibilidad. Por ejemplo, cuando se hizo La Sonámbula, que es una película visualmente impactante, el plan original era diferente que tenía Fernando Spinell, porque él sabía que tenía muy poca plata, pero bueno, consiguió, creo que en ese momento eran los estudios Metrovisión o no sé quién, se interesaron del proyecto y dijeron, bueno, vamos a ayudar con montones de planos de ciudad futurista, bla, bla, bla. Eso es azaroso, pero impactó en la visual de la película de una forma notable. Bueno, así pasan montones de cosas. Gente que por ahí tiene una idea de producción muy humilde, pero justo consigue el escenario justo, y resulta que era una casa abandonada, espectacular, y le dan 1.000 millones de posibilidades, y la consiguieron porque la tía, la abuela o lo que fuera. Entonces, es también el azar tiene que ver con cómo se termina viendo una película. Eso es muy difícil de mensurar y ver dónde se termina, ¿no? Porque yo qué sé, a veces la casualidad es más fuerte que cualquier planificación. Sí, justamente en varias charlas que tuvimos en estos días surgía eso mismo, o sea que realmente la identidad, si pudiéramos ensayar una respuesta, tiene que ver un poco con la precariedad económica. Hablábamos con Pablo Fu, por ejemplo, que se dedica a hacer la música, y nos contaba que él había aprendido a hacer la música con una computadora él solo, y ahora que trabaja en proyectos mucho más grandes, de afuera y demás, y le dicen que, ¿qué? ¿Vos solo haces eso? O sea, y están acostumbrados a tener un montón más. Entonces creo que tiene que ver con nuestra esencia como argentinos. Sí, creo que sí, creo también esto de la pobreza, si se quiere, o la falta de recursos económicos, en muchos casos permite agudizar el ingenio y resolver cuestiones en forma mucho más inteligente, ¿no? Claro. A veces también produce frustraciones, y creo que el gran desafío que las películas que mejor logran resultados artísticos es poder entender esos desafíos desde el principio.
eso implica por ahí que el monstruo que vos querías mostrar va a estar fuera de campo. Pero bueno, eso te va a tener que definir estéticamente hacia dónde termina la película, que por ahí no era donde vos querías, pero bueno, no había plata para poner el monstruo. Claro, que esas faltas no sean limitantes, creo que eso es lo que tiene Que el no cine. sean limitantes, o que si está la limitación, bueno, que no se note. Se sortee de alguna manera que resulte bien. Hay algo que se menciona siempre que se habla con gente que gusta del terror argentino, que es el rol que ocupa el VARS en la formación de todos, ¿no? En términos de espacio de encuentro, espacio de formación académica, porque en la academia esos espacios hasta hace muy poco no existían. O sea, el rol de ustedes no es solamente hacer visibles las películas, sino también seguir construyendo y alimentando esa comunidad que gira en torno a lo que ustedes proponen. A mí me gustaría hacer la pregunta inversa y que nos cuentes un poco qué rol ocupa el público para ustedes. Al margen de, bueno, los espectadores que van a ver películas, ¿no? Pero en estos 20 años, ¿qué rol ocupó el público? ¿Cuál es su función? ¿Qué tipo de vínculo construyeron con él? Yo creo que lo fundamental es que el 99% del equipo que organiza el festival en estos momentos, en algún momento fue público del festival. Eso marca mucho que el festival es como un espacio de pertenencia que fueron construyendo en algún punto Gabriel y yo, pero después de un montón de gente que se fue acercando, que fue haciendo sus aportes, y eso también nos obliga a estar muy atentos a lo que quieren eventualmente esos espectadores. Hace un tiempo me preguntaban, bueno, cuáles eran los parámetros que uno usaba para juzgar una película, para incluirla en el festival, y en ese sentido uno no se evalúa las películas cuando uno es programador en un festival, sino lo que eventualmente, hablando mal y pronto, se hace es evaluar al público. Es decir, uno no programa según lo que a uno le gusta, sino a lo que uno imagina que le puede llegar a gustar al público que va. En ese sentido, la interacción con el público es... podría decirse que uno es como un representante del público, o uno imagina, o quisiera ser, mejor dicho, el representante del público al elegir las películas que este público quisiera ver en el festival. Claro. No siempre funciona, también está bueno eso, pero me parece que al ser el festival un espacio muy autogestivo, donde el lugar de organizador y de público es como muy intercambiable, y donde muchas veces para resolver problemas recurrimos al propio público y buscamos soluciones de ese lado. Eso fue, por ejemplo, cuando fue en, creo, 2016, 2017, que no sabíamos de cómo íbamos a financiar el festival. Hicimos como una campaña de crowdfunding y un aporte de diferentes personas que lo hacían porque lo sentían como un espacio de pertenencia. Entonces, me parece que pasa por ahí, ¿no? Es un lugar de intercambio permanente, el del público del festival y el festival con el público. No sé igual si respondí la pregunta. Sí, la respondiste. No, yo pensaba como en esta cosa de que ustedes crearon un monstruo y que ese monstruo se está haciendo cada vez más grande, ¿no? En el buen sentido del término. Porque cuando vos mencionás esto de imaginar, cuando programo imagino el público que quiero que vea estas películas, es como que el público siguió creciendo más allá de los deseos de ustedes. Es que en algún punto nos pasa eso, ¿no? Y lo charlamos internamente, que hasta qué punto no se nos está yendo de las manos la idea esta, bueno, que empezó como hagamos una reunión para mostrar las películas que nos gustan, y ahora es algo que es mucho más demandante, que exige ciertos estándares de organización, que claro, ahí es una tontería, pero hacer que una película que está programada a las 8 empiece a las 8 es un dolor de cabeza. Imagino, claro. Entonces,
cuando terminamos el festival, que generalmente terminamos muy contentos por los resultados y físicamente destruidos, nos vamos preguntando, bueno, ¿qué es esto que estamos haciendo? Y sobre todo, ¿por qué lo estamos haciendo? O sea, por todo el esfuerzo que requiere. Claro, y en general no tenemos muchas respuestas, pero nada, la inercia es como una fuerza inamovible, digamos, parafraseando, voy a parafrasear a ningún presidente. ¿Sí? No, por favor, por favor. Claro. Bueno, en el libro, en 20 años de cine, hemoglobina y autogestión, se narra un poco cómo es que el festival fue creando su propio legado, que es todo lo que estamos hablando hasta ahora en esta conversación y que está buenísimo. Y a futuro, como ensayando una respuesta, ¿qué huella cultural vos quisieras que deje el VARS en todos los que alguna vez fueron y también en la historia del cine argentino? No sé, vamos a pensar. No, yo creo que el lugar del festival es, y siempre fue, abrir a un público que desconocía que existía un cine de género nacional, abrirle la posibilidad de conocerlo y de verlo. Esto obviamente no es exclusivamente de parte de festivales, también creando esta masa crítica de la que hablaba al principio, ¿no? Entonces implica la participación de realizadores, de gente que viene a acompañar y dar una charla, no sé, es una movida muy grande el festival. Y el lugar me parece que si tiene que quedar algún legado, nunca se me ocurrió usar esa palabra, pero vamos a usarla en este caso, es ese, ¿no? La idea de poder demostrar que existió, que existe y que tal vez a futuro, ojalá, siga existiendo este tipo de cine. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La verdad es, nada, persistiendo, insistiendo con la idea y haciendo pequeñas cosas que cada año tratamos de ir asumiendo pequeños nuevos desafíos en la medida que nos da el cuero, digamos, para ir en esa dirección. Esto, un pequeño adelanto, digamos, spoiler, este año vamos a estar presentando un libro en el festival sobre el cine de género nacional del siglo XX, justamente era lo que les venía diciendo antes. Y bueno, nada, es eso, ¿no? Tener como pequeños escalones que uno va haciendo, tratando de ir creando esa idea, ¿no? Existió, existe y queremos que siga existiendo un cine de género nacional. Bien, gracias por todo lo que hacen, porque yo no voy a decir una tontería, pero por lo menos para los que transitamos la Universidad de Buenos Aires en un contexto donde el cine de género no era bien valuado, la existencia del festival hizo que pudiéramos encontrar espacios donde sí podíamos ver lo que queríamos, donde sí podíamos aprender cosas que en otros lados no nos enseñaban. Así que por mi parte, nada, quiero agradecerles todo el estrés que hizo que sostengan el festival a lo largo de los años, porque fue súper formativo. Así que gracias. Bueno, nada, el agradecimiento es a ustedes y a todos los que hacen de una u otra manera. La idea del festival, yo creo que la primordial es que es un ejercicio autogestivo y colectivo, en el sentido de que es simplemente un lugar donde se juntan un montón de voluntades que van para el mismo lado. Eventualmente, empujar les toca a unos, en este caso a nosotros, y en este momento les toca a ustedes, y en otro momento a otra gente, que bueno, la idea es ir arrimando todos para el mismo lado.